Buenas noches, doctor Pantaleón. Buenas noches, doctora Che. Hoy le vamos a estar hablando de un tema muy importante a nivel de lo que es la ginecología obstetricia. El tema a tratar hoy es sobre el trastorno hipertensivo en el embarazo, el cual va a estar presentado por la doctora Bérica Cadet y Juan Iberihuete. Dentro de los objetivos del tema le vamos a estar definiendo la terminología, la clasificación, la etiopatología, las incidencias, factores de riesgo, método diagnóstico y consecuencias a largo plazo. Los trastornos hipertensivos del embarazo son una causa principal de moro y mortalidad a nivel materna, a nivel fetal. Presentan una gran discapacidad crónica. Estos trastornos hipertensivos del embarazo van a presentar, la mayoría van a presentar una complicación de un 5 a un 10%. Son trastornos multisistémicos, multifactoriales y multiorgánicos. Dentro de los factores, dentro de las incidencias, tenemos que representan un 5 a un 10% de las complicaciones en la mujer a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, esto van a representar un 10% de la muerte materna. Anual va a haber un porcentaje de 50.000 muertes maternas y va a haber un porcentaje de 900.000 muertes en recién nacidos. A nivel del Caribe representan un 23% de la muerte materna y en República Dominicana representa un 22% de la muerte materna. Dentro del factor de riesgo tenemos nulíperas, adolescentes, obesidad, mayor de 35 años, con enfermedades autoinmunes, embarazos múltiples, entre otros. La hipertensión crónica en el embarazo se va a clasificar en 4. Una tensión arterial normal, una prehipertensión, una hipertensión estadio 1 y una hipertensión estadio 2. Esta se va a presentar en la pregestación, en la gestación y en el posparto. En la hipertensión crónica del embarazo, con preeclampsia sobreagregada, la paciente va a presentar una exacerbación de la presión arterial con la necesidad de aumentar la dosis del antihipertensivo usado anteriormente. Vamos a tener una elevación de la enzima hepática. Vamos a tener también, aparte de la elevación de la enzima hepática, vamos a tener proteinuria, vas a presentar edema pulmonar, entre otros. La etiopatología de los trastornos hipertensivos del embarazo, aquí la paciente puede presentar o puede estar expuesta la que presenta trastorno genético, también la que está expuesta a vellosidades como embarazo múltiple y mola y datiforme. También a la paciente que tiene un aumento de la vellosidad coriónica. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema les sea de provecho y de interés para nuestra formación como futuro médico. Nuestro tema fue tomado del libro de William, de la edición número 24. Muchas gracias. Los trastornos hipertensivos del embarazo se van a clasificar en una hipertensión gestacional, una hipertensión crónica, una hipertensión crónica con preeclampsias agregadas y una hipertensión con preeclampsia y eclampsia. La hipertensión gestacional, aquí la paciente embarazada no diagnosticada anteriormente con hipertensión, vas a presentar una tensión arterial mayor de 140 a 190 milímetros de mercurio después de las 20 semanas de gestación y después de 12 semanas posparto. Casi el 50% evoluciona a una esclampsia. El 10% vas a presentar convulsiones antes de la proteinuria detectada.
La preeclampsia es un síndrome caracterizado del embarazo, el cual produce daño generalizado, daño del endotelio, vasoespasmo, y se va a presentar después de las 20 semanas del embarazo y después de las 12 semanas de posparto. Dentro de las manifestaciones clínicas vas a presentar unos valores tensionales de 140 a 90 milímetros de mercurio, con una proteinuria mayor de 300 miligramos por decilitro en una orina de 24 horas, con 2 o más CRU positivas en unas tiras reactivas, sin la paciente presentar infecciones de vías urinarias. Los trastornos hipertensivos del embarazo se van a clasificar en una hipertensión gestacional, una hipertensión crónica, una hipertensión crónica con preeclampsias agregadas y una hipertensión con preeclampsia y eclampsia. La hipertensión gestacional, aquí la paciente embarazada no diagnosticada anteriormente con hipertensión, vas a presentar una tensión arterial mayor de 140 a 190 milímetros de mercurio después de las 20 semanas de gestación y después de 12 semanas posparto. Casi el 50% evoluciona a una esclampsia. El 10% vas a presentar convulsiones antes de la proteinuria detectada. La preeclampsia es un síndrome caracterizado del embarazo. La eclampsia se define como la presencia de convulsiones tónico-clónicas en pacientes con trastorno hipertensivo en el embarazo, sin una patología neurológica y sin presentar también malformaciones arteriovenosas cerebrales. Su epidemiología va a estar presente en un 72% antes del parto y en un 28% después del parto. La mortalidad va a presentar en países en vía de desarrollo un 15%, en países desarrollados vamos a tener de 0.1,8% y en países en vía de desarrollo vamos a tener una mortalidad de un 15%. Su incidencia va a ser de 1 por cada 1.600 nacidos. La preeclampsia, dentro de esta vamos a tener signos y síntomas. Dentro de los signos vas a presentar una TA elevada mayor a 160 a 140 sobre un 40% antes del parto. La preeclampsia se va a clasificar en preeclampsia grave, severa con dato de severidad, lo cual nos va a dar el criterio de gravedad. La preeclampsia no grave, leve, sin dato de severidad, nos va a dar el diagnóstico de eclusión. La preeclampsia grave, severa, con datos de severidad, nos va a presentar complicación en las madres, como en efecto. Dentro de las complicaciones de las madres, vamos a tener una crisis hipertensiva con valores tensionales mayor a 160 a 110 milímetros de mercurio, lo cual conlleva a que la madre presente cefalea intensa, que presente trastornos audiovisuales, que presente problemas auditivos y espirituales, entre otros. Dentro de la sintomatología, la madre puede presentar síndrome de Herd, el cual va a estar elevada las enzimas hepáticas AST, ALT, una trombocitopenia, puede presentar edema cerebral, entre otros. En cuanto a las complicaciones del feto, puede presentar bajo peso al nacer con un presentir menor de 10 y puede presentar también muerte uterina sin una causa justificable.
La eclampsia va a presentar signos y síntomas. Dentro de los signos, la paciente va a presentar una TA mayor de 160 a 110 milímetros de mercurio en un 40% y se va a presentar un 15% en paciente, con una TA de 140 a 90 va a llegar a convulsionar. Dentro de los síntomas tenemos cefaleas intensas, dolor en el cuadrante superior derecho, tenemos trastorno neurológico, tenemos pérdida de la conciencia Buenas tardes. Continuando con nuestra conferencia, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología, la prevención y predicción y el tratamiento de los trastornos hipertensivos del embarazo. Todavía se desconoce la causa de la preeclampsia. Empiezan a manifestarse datos de ella en etapas tempranas del embarazo, con cambios fisiopatológicos encubiertos que aumentan en intensidad y gravedad y que al final se ponen evidentes desde la perspectiva clínica. A menos que sobrevenga el parto, estos cambios pueden dar como resultado alteraciones de múltiples órganos que pueden poner en peligro tanto la vida de la madre como del feto. Vamos a empezar mencionándole sobre las alteraciones cardiovasculares. En cuanto a las alteraciones graves de la función cardiovascular normal, son frecuentes en las preeclampsias. Estas alteraciones se relacionan con un aumento de la poscarga cardíaca por la hipertensión, la precarga cardíaca muy afectada por la hipervolemia patológicamente disminuida del embarazo o aumentada de forma diatrógena por la administración de soluciones oncóticas y cristaloides por vía intravenosa. Y activación endotelial, la activación endotelial con extravasación interendotelial del espacio intercelular y el grado considerable hacia los pulmones. En cuanto a la función miocárdica, la remodelación ventricular en la preeclampsia, que se acompaña de una disfunción diastólica hasta en un 40%. Esta se consideró una respuesta adaptativa para mantener la contractilidad normal ante el aumento de la poscarga de la preeclampsia. No obstante, cuando se combina la disfunción ventricular subyacente, como ocurre en la hipertrofia ventricular concéntrica de la hipertensión crónica, la disfunción diastólica adicional puede causar un edema pulmonar cardiogénico. En cuanto a la función ventricular, es importante señalar que tanto en las embarazadas sanas como aquellas con preeclampsia pueden tener una función ventricular normal o ligeramente hiperdinámica. Algunas presentan edema pulmonar a pesar de la filtración ventricular normal, ya que la fuga alveolar epitelial endotelial se complica. Esto se debe a la disminución de la presión oncótica derivada del decremento de las concentraciones séricas de albúmina. En cuanto al volumen sanguíneo, la hemoconcentración ha sido el rasgo distintivo de la preeclampsia. Esta se debe a la vasoconstricción generalizada, que es consecutiva a la activación endotelial y a la fuga de plasma hacia el espacio intersticial por el aumento de la permeabilidad. En cuanto a los cambios hemáticos, la preeclampsia se relaciona con varias alteraciones sanguíneas, entre las que se identifican con frecuencia está la trombocitopenia,
que a veces puede ser tan grave que pone en peligro la vida. La concentración de algunos otros factores de coagulación plasmática disminuyen, los eritrocitos adquieren una forma anormal y experimentan hemólisis rápida. En cuanto a la trombocitopenia, la frecuencia y la intensidad de la trombocitopenia materna varían y depende de la gravedad y la duración de la preeclampsia, así como la frecuencia con la cual se efectúa el resultado que se efectúa el recuento plaquetario, que este se define como un recuento plaquetario menor de 100.000 micras. Después del parto, este recuento plaquetario sigue disminuyendo hasta un día y luego sus valores se normalizan de 3 a 5 días. Además de la trombocitopenia, hay otras alteraciones plaquetarias descritas en la preeclampsia, como es la activación plaquetaria con aumento de la degranulación beta, la cual genera tromboglobulina B, factor 4 y el aumento de la eliminación. La preeclampsia grave suele acompañarse de signo de hemólisis que puede cuantificarse de forma relativa a partir de las concentraciones séricas aumentadas de la lactato deshidrogenasa. Otros datos son la aparición de equitocitosis, eferocitosis y reculocitosis en sangre periférica. Estas anomalías dependen en parte de la hemólisis microangiopática causada por la alteración endotelial con adherencia de plaqueta y depósito de fibrina. Después del informe de la hemólisis y la trombocitopenia, en la preeclampsia grave aparecieron descripciones de que se encontraron transaminasas hepáticas elevadas. A esta combinación de fenómenos se le denominó síndrome Hebb. En cuanto a los cambios endocrinos, vamos a encontrar un aumento de la concentración plasmática de la concentración plasmática de renina, angiotensina 2, angiotensina 1,7, aldosterona y péptico natriurético auricular, así también como la concentración muy alta de dexocicorteronas, que este es un mineral corticoide. En las mujeres con preeclampsia, el volumen de líquido extracelular que se manifiesta de forma de edema suele ser mucho mayor que el observado en mujeres embarazadas normales. Se cree que el mecanismo por el cual corresponde el aumento del líquido intersticial es por el daño endotelial. Además del edema generalizado y la proteinuria, una reducción de la presión oncótica plasmática, esta disminución genera un desequilibrio de filtración y desplazamiento más del líquido intravascular hacia el intersticio. Después de una convulsión eclántica, el pH y la concentración sérica de bicarbonato están disminuidos debido a la acidosis láctica y a la pérdida de dióxido de carbono respiratoria compensadora. La intensidad de la acidosis se vincula con la cantidad de ácido láctico producido, acidosis metabólica, y la velocidad con que se exhala el dióxido de carbono, acidosis respiratoria. En cuanto a los riñones, de importancia clínica es que la perfusión renal y la filtración glomerular están reducidas.
El bajo grado de filtración glomerular puede ser resultado de la disminución del volumen plasmático. Es probable que la mayor parte del decremento se deba al aumento de la resistencia en las arteriolas aferentes, que puede aumentar hasta 5 veces. También hay cambios morfológicos caracterizados por endoteliosis glomerular que bloquean la barrera de filtración. En la mayor parte de los pacientes con preeclampsia, la concentración urinaria de sodio está incrementada. La osmolaridad urinaria, la proporción de creatinina urea plasmática y la excreción fraccionaria de sodio también indican que hay un mecanismo prerrenal incluido. En cuanto a la proteinuria, esta surge tarde. Por ejemplo, de 10 a 15% de las pacientes con síndrome GEL no presentaron proteinuria al momento de la prescripción y hasta un 17% en la esclántica. El valor umbral estándar por consenso es mayor de 300 miligramos en 24 horas de orina. En cuanto a los cambios anatómicos, los glomérulos crecen hasta un 20%, están exangües y las asas capilares presentan dilatación y concentración variable. La endoteliosis capilar glomerular, esto quiere decir que las células endoteliales se van a hinchar. En cuanto al hígado, las lesiones características que se encontraron con frecuencia fueron regiones de hemorragia periportal en la periferia del hígado, acompañada de infarto hasta un 50%. Primero, las anomalías sintomáticas se consideraban signo de enfermedad grave. Hay manifestaciones de sensibilidad y dolor moderado a intenso en el cuadrante superior derecho y en el epigastrio. También tienen concentraciones altas de aminotransferasa, como es la aminotransferasa AST o alanina aminotransferasa ALT. Segundo, los aumentos de estas transaminasas se consideran como un marcador de preeclampsia. Las cifras pocas veces rebasan las 500 unidades por litro, pero puede llegar hasta un valor de 2000 por litro. En cuanto al cerebro, la cefalea y los síntomas visuales son frecuentes en la preeclampsia grave y esto junto con la presencia de convulsiones son lo que nos van a definir lo que es la eclampsia. Las descripciones anatómicas más tempranas de las alteraciones por tomografía computarizada, resonancia magnética y Doppler han suministrado información abundante e importante sobre la afectación cerebrovascular. En cuanto a las lesiones neuroanatómicas, vamos a encontrar hemorragias intracraneales, hemorragias petequiales, corticales y subcorticales, necrosis fibrinoide de la pared arterial, microinfarto, hemorragia perivasculares. Vamos a encontrar también edema subcortical, múltiples áreas no hemorrágicas de reblandecimiento por todo el cerebro y esta hemorragia también se puede encontrar en la sustancia blanca. En cuanto a la fisiología cerebrovascular, tenemos dos teorías que nos van a explicar esta anomalía. La primera teoría sugiere que, como respuesta a la hipertensión aguda y grave, la regulación vascular cerebral excesiva produce espasmo vascular. Esta presunción se basa en la aparición de estrechamientos segmentarios difusos o multifocales, indicadores de vasoespasmo. Se establece la hipótesis de que el flujo sanguíneo cerebral disminuido causa isquemia, edema citotóxico e infarto de tejido.
La segunda de las teorías señala que los aumentos súbitos de la presión arterial rebasan la capacidad cerebrovascular normal de autorregulación. Se crean regiones de vasodilatación y vasoconstricción forzada, sobre todo a las zonas de límites arteriales. La preeclampsia incluye varias manifestaciones neurológicas. Todas indican afectación grave y requieren atención inmediata. La cefalea y los ecotomas se deben a la hiperperfusión cerebrovascular, que tiene predilección por los lóbulos occipitales. Son únicas, dado que casi siempre mejoran después de iniciar la infusión con sulfato de magnesio. Las convulsiones constituyen una segunda manifestación posible. Son diagnósticos de esclampsia. Se producen por la liberación excesiva de neurotransmisores excitadores, en particular el glutamato, despolarización masiva de la neurona en red y salva de potenciales de acción. La tercera manifestación es la ceguera. Esta es rara en la preeclampsia sola, pero es una complicación de las convulsiones eclánticas hasta en un 15%. Por último, es posible que haya edema cerebral generalizado. Las más de las veces manifestado por cambio en el estado mental, que varían desde una confusión hasta el coma. Esto conlleva un peligro particular que puede causar una hernia supratentorial letal. La ceguera occipital también se denomina amaurosis, derivado de un término griego que significa oscurecimiento. La ceguera causada por lesiones retinianas se debe al desprendimiento seroso de la retina, o rara veces al infarto retiniano, que se reconoce como síndrome de Pucher. En cuanto al edema cerebral, los síntomas varían desde letargo, confusión y visión borrosa hasta obnubilación y coma. En cuanto a la perfusión placentaria, algo que tiene enorme importancia es que la perfusión uteroplacentaria afectada por el espasmo vascular es la causa segura del aumento de la tasa de morbimortalidad. Vamos a hablar un poquito sobre el síndrome de Held. Sus siglas significan hemólisis, elevación de la transaminasas hepática, AST y ALT, y trombocitopenia. Cuando se identifica, la probabilidad de hematoma y rotura hepático se incrementa de forma sustancial. Trae como consecuencia ciertas complicaciones, evoluciones adversas, como la muerte materna, hematoma hepático subcapsular, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar, también otras complicaciones graves como la apoplejía, la coagulopatía, síndrome de dificultad respiratoria y septicemia. Vamos a hablar un poquito de lo que es la prevención y la predicción. En cuanto a la predicción, la medición durante el embarazo temprano de diversos marcadores biológicos, bioquímicos y biofísicos que participan en la fisiopatología de la preeclampsia, los marcadores tempranos de la placentación anómala, la perfusión placentaria alterada, activación y difusión de células endoteliales y activación de coagulación. Esto no podría ir induciendo a un diagnóstico temprano de lo que es la preeclampsia. Para la prevención vamos a tener que orientar a la paciente sobre una buena alimentación, ejercicios que pueden ser leves, moderados, no estresarse mucho, bajo consumo de sodio, el consumo de vitaminas como son la vitamina E, la vitamina C, la vitamina D, también la administración de ácido acetilsalicílico en dosis bajas.
El tratamiento, el embarazo complicado por la hipertensión gestacional se trata de acuerdo a la gravedad, la edad gestacional y la presencia o no de preeclampsia. Los objetivos terapéuticos básicos para cualquier embarazo complicado por preeclampsia son la terminación del embarazo con el menor traumatismo posible para la madre y para el feto, el nacimiento de un lactante que luego evolucione bien, la reestructuración completa de la salud materna. Una de las interrogantes clínicas más importantes para el tratamiento exitoso es la edad fetal. La terminación del embarazo es la única cura para la preeclampsia. La cefalea, los trastornos visuales, el dolor en el epigastrio son indicadores de que las convulsiones pueden ser eminentes. La oliguria es otro signo homeóseo. La preeclampsia grave necesita tratamiento anticonvulsivo y casi siempre antihipertensor seguido del parto. En teoría, el régimen antihipertensor tiene aplicación potencial cuando la preeclampsia grave aparece antes de que sea probable la supervivencia neonatal. Esta conducta es controversial y puede ser peligrosa. La administración de glucocorticoides para la maduración pulmonar fetal, la betalolonifenipina para el decremento de la presión arterial y corticoides para atenuar el síndrome G. Entonces, el control de las convulsiones con una dosis de impregnación intravenosa de sulfato de magnesio seguida de una dosis de sostén casi siempre intravenosa de esta misma sustancia. El control de las convulsiones con una dosis de impregnación intravenosa de sulfato de magnesio seguida por una dosis de sostén casi siempre intravenosa de esta misma sustancia. Administración intermitente de antihipertensores a fin de reducir la presión arterial siempre que se considere peligrosamente alta. Evitar los diuréticos a menos de que haya evidencia de edema pulmonar. Limitar la administración de líquido intravenoso salvo a que haya una pérdida excesiva, de líquido excesivo, y omitir los fármacos hiperosmóticos. En cuanto al tratamiento hipertensor, tenemos lo que es, en cuanto al tratamiento medicamentoso hipertensor, tenemos lo que es la hidralazina, que antihipertensor todavía se utiliza en Estados Unidos para el tratamiento de los pacientes con hipertensión gestacional grave. La hidralazina se administra por vía intravenosa con una dosis inicial de 5 a 10 miligramos en intervalo de 15 a 20 minutos hasta obtener la respuesta satisfactoria. El abetalol, este antihipertensor intravenoso eficaz, es un agonista no selectivo alfa-1 y beta bloqueador. Algunos prefieren usarlo algunos prefieren usarlo en lugar de la hidralazina porque tiene menos efectos secundarios. Si la presión arterial no ha disminuido el nivel deseado en 10 minutos, se administran 20 miligramos. La siguiente dosis creciente a los 10 minutos es de 40 miligramos y va seguida de otra de 40 miligramos en caso necesario. Si no se obtiene una respuesta favorable, se aplica una dosis de 80 miligramos. Subay recomendó de 20 a 40 miligramos cada 10 a 15 minutos, según sea necesario. En cuanto a la nifedipina, este antagonista de los conductos de calcio ha ganado aceptación por su eficacia para controlar la hipertensión aguda relacionada con el embarazo.
el Colegio Royal de Ginecología y Obstetricia, junto con el Working Group, recomiendan una dosis inicial de 10 miligramos repetida de 30 minutos de ser necesario. Ya no se recomienda la nifedipina sublingual. Los diuréticos, no se infunden diuréticos antes del parto para reducir la presión arterial, ya que la diuresis intensiva puede prolongar más la perfusión placental. En cuanto al tratamiento de líquido, la solución de Rigen lactato de 60 mililitros, no más de 125 cada hora, a menos que haya una pérdida inusual de líquido por vómito, diarrea, diaforesis, y es más probable que haya una pérdida excesiva de sangre en el parto. En cuanto a la profilaxis de las convulsiones, con o sin proteinuria, el sulfato de magnesio es el medicamento de elección para prevenir la preeclampsia. Estos trastornos pueden seguir percutiendo en el organismo después del parto varios meses. Aquí vamos a utilizar el abetalor u otro antagonista beta. También se puede utilizar lo que es la nifedipina o otro antagonista del conducto de calcio, y la posible adición de un diurético tiacídico como es la furosemida, que se va a administrar 20 miligramos cada 24 horas. También otro tratamiento efectivo puede ser para después del parto, la plasmaferesis. Muchas gracias, hasta aquí mi conferencia, esperando que les sea de buen provecho el contenido y que hayan adquirido la cantidad mayor posible de informaciones. Que pasen buenas noches y que el Señor me lo acompañe siempre.